Hola chicos, vamos a hablar un poquito de las palancas y vamos a resolver el ejercicio 20 de la página 105. Primero, palanca de primer género. Es una máquina simple y consiste en lo siguiente. Primero tenemos un peso o una resistencia que empujaría, digamos que provocaría un giro en la tabla hacia abajo. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos primero una tabla aquí rígida, un objeto rígido, que puede ser una tabla o un palo en este caso, un objeto rígido que oscila alrededor de un punto fijo que se le llama fulcro. Esto es el fulcro. ¿Vale? Este peso, que se le llama resistencia, va a hacer que la tabla gire lógicamente en esta dirección, porque el peso va hacia abajo y va a hacer que esta tabla pues se levante por aquí y baje por este lado. Va a hacer que gire en este sentido. Cuando yo aplico una fuerza para levantar ese peso, imaginaros que esto es un columpio, para levantar este peso lógicamente tengo que aplicar la fuerza hacia abajo. De esa manera estoy contrarrestando el giro provocado por la resistencia. Esos dos giros se contrarrestan entre sí y de alguna manera se igualan esas dos tendencias y se cumple la ley de la palanca, que nos dice que F por D sub F va a ser igual a R por D sub R. ¿Qué quiere decir F? F es la fuerza que yo aplico para levantar este peso. En este caso, en el caso de la imagen, sería levantar una tapa de hormigón. ¿Vale? Esa es la fuerza que yo aplico. R sería en este caso el peso de la tapa de hormigón. Sería la resistencia, lo que yo quiero vencer. Va hacia abajo y es un peso. Ahora, D sub F. D sub F es simplemente esta distancia. La distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el fulcro. D sub R pues sería esta distancia de aquí. Desde la fuerza de resistencia R hasta el fulcro. Siempre se cumple esta igualdad. Para los ejercicios esta es la fórmula que vais a tener que aplicar, ¿vale? Ahora, si tuviésemos una palanca de segundo género, que en este caso de aquí, el fulcro está en un extremo. Podría ser el caso de una carretilla, por ejemplo, ¿vale? Este es el punto a partir del cual podría girar toda esta tabla o este sistema rígido. Esto es rígido y solo puede girar a partir de este punto, ¿vale? Por lo tanto, este es el fulcro, lo que hemos definido como fulcro. Tendríamos una resistencia hacia abajo aquí en medio. Aquí puede ser una carga de ladrillo. El ejemplo que os viene en el ejercicio 21, que después lo veremos, el peso de esos ladrillos va hacia abajo. Mientras que yo tendría que para levantar esa carretilla, imaginaros que aquí está la rueda, para levantar esa carretilla, si aquí está el asa, tendría que aplicar una fuerza hacia arriba. Digamos que este peso hace que la tabla o el sistema rígido tienda a girar hacia acá. Y la fuerza que yo aplico hacia arriba contrarresta esa tendencia y hace que gire hacia arriba. En el momento que se iguale tengo la ley de la palanca, ¿vale? Pero en este caso D sub R y D sub F sería distinto. D sub R sería esto de aquí. Esto es igual que el caso, muy parecido al caso anterior. Pero D sub F no es desde aquí hasta aquí, sino que D sub F sería toda esta distancia. Eso sería D sub F. Aparece aquí muy bien indicado en la hoja, ¿vale? Para el caso de la palanca de tercer género tengo también el fulcro en un extremo, pero la fuerza no la aplico en un extremo, como en este caso, sino que la fuerza se aplica en medio de esta tabla u objetos rígidos. Puede ser también una barra o puede tener formas muy distintas. Este peso, esta resistencia, pues tendería a hacer que esto gire hacia allá, mientras que la fuerza que yo aplico tiende a hacer que gire hacia acá. Esos dos giros se ven contrarrestados y se cumple la ley de la palanca. Vamos a resolver ahora el ejercicio 20. Que nos preguntaba qué tipo de palanca es una caña de pescar y un remo. Vale.
Para la caña de pescar estaría en este caso. Lo que pasa es que tal vez no se vea muy claro. En el caso de la caña de pescar tenemos la caña, eso estaría en un punto rígido, y aquí habría un peso hacia abajo, que sería el peso del pez. La resistencia va hacia abajo. Se entiende que yo agarraría por aquí la caña, la tendría ahí apoyada la caña, o la podría estar agarrando yo con una mano. ¿Vale? Pero esto debe ser rígido. Se entiende que esto sería el fulcro, el punto de apoyo. ¿Vale? La fuerza que yo aplico, lógicamente, es hacia arriba, F. Y la resistencia, la hemos dibujado ya aquí, va hacia abajo. Esta resistencia hace que el conjunto gire en este sentido, mientras que la fuerza que yo aplico hace que gire hacia allá. Se contrarrestan esas dos y se cumple la ley de la palanca. Fijaros que aquí en la tercera palanca, la palanca de 13 géneros, aparece la fuerza exactamente a la inversa de la que yo he dibujado aquí. R va hacia abajo, mientras que aquí R va hacia arriba. F va hacia abajo, F va hacia arriba aquí, mientras que aquí F va hacia abajo. Pero aún así, esto es una palanca de tercer género, la caña.